Bueno, y como cada jueves nos encontramos dentro del espacio Fundar y en este caso para hablar de algo muy particular y que surgen muchas dudas respecto a esto y es el tema alquileres. ¿Cuál es la ley que rige actualmente los alquileres y también cuál es un poco la situación de los inquilinos y también de los propietarios? Y es por eso que para despejar dudas estamos aquí en el piso con Natalia Micoli, ella es abogada y bueno, siempre nos despeja, Nati, las dudas respecto a los temas legales. Natalia, bienvenida y muchísimas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lucía, Maciel, un placer compartir nuevamente este espacio de Fundar. Y sí, aclarando muchas cuestiones vinculadas a todo lo que se refiere los contratos de locación, más cuando han habido modificaciones tan continuas en esta relación contractual. ¿Qué es lo que sucede y por qué es importante? Hoy tenemos una fuerte demanda habitacional, es decir, hay mucha cantidad de gente que ante la imposibilidad de acceder a la casa propia y necesita alquilar o para vivienda o para emprender alguna actividad comercial. Entonces se plantean algunas cuestiones y más dada esta continuidad de leyes, de decretos que rige, que se deroga. Entonces hay que tener en claro, en principio, la fecha de suscripción del contrato. ¿Por qué? Porque eso nos va a determinar qué ley o qué decreto es el que va a estar vigente. Hace rato estaban mencionando el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia hoy. Este decreto cobra vigencia en diciembre del año pasado. Es decir, que los contratos de alquiler que se hayan suscrito, que se hayan firmado desde 30 de diciembre, desde que entró en vigencia este decreto, hasta su efectiva, hasta hoy, sí, siguen siendo vigentes. Entonces nos encontramos con un paralelismo. Tenemos contratos vigentes con ley anterior y contratos vigentes bajo los términos de este decreto de necesidad y urgencia. Claro, estamos hablando, las personas antes del 29 de diciembre de 2023 los contratos realizados fueron con la ley anterior, la del año 2020. Y sigue vigente. Y sigue vigente ambos, o sea, DNU y ley 2020 siguen vigentes. Siguen ambos. Vigentes. Es por eso que, a ver, cuando nosotros analizamos los cambios que introduce el decreto de necesidad y urgencia, vemos que el principio rector, en este caso, es la libertad de contratación. ¿Qué significa? Ambas partes pueden elegir, decidir cuáles van a ser las principales cláusulas que van a regir durante esa relación de la locación. Supongamos un contrato para vivienda familiar. Y bueno, vamos a ver el plazo. ¿Qué nos dice el decreto de necesidad y urgencia con relación al plazo? Y las partes lo pueden acordar libremente. Entonces, hay contratos que van a tener un plazo mínimo de 3 años, pero podemos tener hoy un contrato, haber firmado un contrato que establezca la vigencia de 18 meses, por ejemplo. Otra de las cuestiones que se plantean es la actualización. ¿Y por qué la actualización? Se plantea el tema de la actualización porque esto hace que ante los distintos escenarios económicos por los que estamos atravesando, muchos propietarios decidan no poner su casa en alquiler porque lo consideran una pérdida monetaria. Claro. ¿Por qué? Porque la ley anterior establece que la actualización se va a hacer anual. Es decir, de acá a un año vamos a tener la primera actualización sobre la base de una fórmula que publica el Banco Central. Cuando hablamos de contratos suscriptos bajo los términos del decreto de necesidad y urgencia, lo que nosotros nos establece es que esa actualización puede estar sujeta a un índice público o a un índice privado. Puede pagarse en moneda de curso legal, es decir, en pesos argentinos, o bien en una moneda extranjera. Hemos visto ya que propietarios, por ejemplo, han suscrito contratos en dólares para vivienda familiar. Esto siempre teniendo en cuenta el acuerdo entre las partes y que quede debidamente escrito en un contrato, ¿verdad? Así es, Lucía. Eso es lo importante, que quede específico todo en el contrato. Es por eso que siempre se recomienda que ante cualquier duda consulten con un profesional que entienda sobre el tema. ¿Por qué? Porque en materia de contratos y más de alquiler, esos grises devienen después en un desalojo.
Entonces, vamos a estar frente a un proceso de desalojo que puede durar años. ¿Por qué? Y porque estas cláusulas no quedaron debidamente determinadas. Digo que esto es importante, ¿no? Aclarar, de informarse a la hora de firmar algún contrato, también teniendo en cuenta la demanda y la desesperación que puede llegar a ocurrir entre las personas que quieren alquilar y demás, ya sea una vivienda o para alguna actividad comercial. Lo importante es que siempre todo quede escrito con la mayor claridad y bajo los términos legales. O sea, porque por ahí hay contratos de locación que uno los compra prelistos y se firman, y esos contratos no están actualizados, y no solo que no están actualizados, tienen tantos baches jurídicos que a la hora de haber un problema entre el propietario y el inquilino, ¿y a dónde vamos, a qué acudimos para resolverlo? Claro. Otra de las cuestiones que es importante tener en cuenta y que están incluidas como modificación es la rescisión. Es decir, ¿qué pasa cuando el inquilino quiere desocupar esa propiedad? Bueno, ante ese caso, la ley anterior establecía al propietario, le garantizaba 6 meses de alquiler y después una indemnización de 1 mes de canon locativo o 1 mes y medio, de acuerdo si la persona se iba 1 año o 1 año y medio. Esto se modifica con el DNU y volvemos al principio rector de libertad entre las partes. Acá ya cuando, por ejemplo, se firmó el contrato de alquiler y después resulta que el calefón no andaba, que había pérdidas de agua, que empezaron a aparecer manchas de humedad que estaban tapaditas y con el tiempo empiezan a surgir. Ante esa situación, el inquilino ya no tiene hoy, bajo los términos del DNU, ya no tiene que esperar esos 6 meses ni pagar esos 6 meses. Puede irse, rescindir puede antes. desocupar, obviamente, el inmueble, pero hay una sanción. Y esta sanción, si bien no está determinada sobre la base del canon locativo, es un porcentaje, es un 10% del monto total que queda de resto de la locación. Entonces, son cuestiones importantes a tener presente que, es una convivencia. Esto es una cuestión que se transmite el uso y goce de la propiedad a través de la locación, pero ante cualquier eventualidad o conflicto que tiene que surgir, lo ideal es que haya una buena relación entre propietario e inquilino. ¿Y qué sucede hoy en día en San Rafael? ¿Cuál es la situación? El sanrafaelino que busca una vivienda o que busca un local para, justamente comercial, ¿conoce cuál es la ley actualmente vigente? ¿Tiene muchas dudas respecto a esto? ¿Consulta? A ver, desde la experiencia lo que te puedo comentar es que siempre existe desconocimiento al momento de contratar, siempre. ¿Pero por qué? Porque no se explican las cosas claras al momento de firmar. O sea, por ahí en el apuro de alquilar señan con el mes de depósito o la mitad del mes de depósito, entonces bueno, ya me aseguré. Y después cuando van a firmar se encuentran con un montón de responsabilidades a cargo del propietario y obligaciones a cargo del inquilino que no se habían hablado antes, o empiezan a surgir estos problemas que te decía recién, lo más común, la mancha de humedad, la pérdida, el conflicto con el vecino, los perros. Entonces son cuestiones que tienen que quedar claramente determinadas en el convenio de locación que se firma. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con los contratos que se firmaron después de diciembre si se rechaza el DNU? A ver, necesita la aprobación de ambas cámaras. Si se rechaza el DNU, esos contratos siguen vigentes. No se puede volver atrás. ¿Por qué? Porque ya son derechos adquiridos. O sea, el contrato, el DNU entró en vigencia, se suscribieron una gran cantidad de contratos durante los meses de diciembre y enero, que son, los meses donde operan generalmente los vencimientos, la mayoría. Entonces, se firmaron esos contratos. Si hipotéticamente o eventualmente llega a quedar sin efecto el DNU, esos contratos siguen vigentes. El principio rector es la voluntad de las partes, siguen vigentes. Así como hoy tenemos contratos vigentes bajo los términos de la ley anterior. Claro. Por ejemplo, acordamos bajo la ley del DNU, la parte de alquileres, lo que es renovar el contrato cada 2 años. Cuando se termina ese contrato de 2 años,
vuelve a entrar en el nuevo trato entre las partes, vuelve a entrar en vigencia un contrato junto con el DNU o volvemos a la ley del 2020. No, a ver, tenemos que ver la fecha de la suscripción, que es lo que yo te decía. Podemos hacer una prórroga de las mismas condiciones o podemos suscribir un nuevo contrato. En ese nuevo contrato vamos a renovar todas las cláusulas y ahí queda abierta la posibilidad del propietario de establecer un monto distinto. Por ejemplo, lo acordamos ahora en, no sé, 90.000 pesos, con una actualización trimestral. Se vence, operan los 18 meses. A ese contrato le pusimos 18 meses de validez. Sí. Vencen los 18 meses. ¿Qué hacemos? Y vamos a ver qué está rigiendo. DNU, nueva ley, eso es lo que nos va a dar la legalidad de la vigencia de esa relación contractual. Claro. Podemos hacer una prórroga si las condiciones van a ser las mismas, o bien siempre lo recomendable es suscribir un nuevo contrato. Bueno, pero entonces siempre estar atentos entonces a cuál es la ley vigente y asesorarse al momento de firmar un contrato. Fundamental y leer todo el contrato. Perfecto. Bien. Natalia, como siempre, un placer haberte tenido aquí en el piso. Muchas y gracias. Seguramente ya nos vamos a ver en otros momentos de Fundar para despejar muchas más dudas. Así es. Muchas gracias. Estábamos con Natalia Micoli entonces desde el espacio Fundar.